Mujeres, por favor, antes de usted dejar un comentario aquí debajo, esperen que desarrollemos el tema. Y es sobre si una mujer puede ser pastora, ya que he visto en muchos escenarios que cuando se trata el tema, de una vez las mujeres comienzan a decir que eso es machismo, que están diciendo que una mujer no puede tener la misma autoridad del hombre a la hora de hacer algo. Eso no es así. Hoy no vamos a tratar sobre el machismo ni sobre nada de eso. Vamos a hablar sobre qué dice la Biblia de si la mujer puede ser pastora o no, y esto lo vamos a hacer a través de versículos bíblicos. Los defensores del pastorado femenino toman textos de la Biblia como cuando nos habla de Débora, cuando nos habla de Febe, de Priscila, de Aquila y de esas personas así que ellos entienden que tuvieron un liderazgo femenino y que por eso la Biblia apoya el hecho de que una mujer sea pastora. Ahora, nosotros tenemos que trazar las diferencias que existen entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. No podemos igualar el liderazgo del Antiguo Testamento con el liderazgo de la época neotestamentaria. Ejemplo, el liderazgo del Antiguo Testamento no era un liderazgo de pastorado como vemos en el Nuevo Testamento. No existía el evangelio de manera tal como cuando Cristo vino y murió por nosotros y luego ascendió a los cielos. El evangelio comienza en el Nuevo Testamento, en las palabras de los apóstoles, las palabras de Jesucristo. Y el pastorado, cuando la Biblia se refiere en el Nuevo Testamento, es muy diferente. Se trata de predicar, exponer la palabra de Dios. Y en el Nuevo Testamento usted nunca va a ver a una mujer tomando tal autoridad y tomando tal control. Hay otro versículo que usan mucho para decir, míralo ahí, hay una pastora, ella era pastora. Está en Génesis 29:9, dice, mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre porque ella era la pastora. Y la gente dice, míralo ahí, una pastora, una pastora. Pero lamentablemente ahí se habla de una pastora de un rebaño de ovejas. No de una pastora de una congregación cristiana. Exactamente. Era alguien que se encargaba, como David, de pastorear ovejas. Y por eso David no era pastor, ¿verdad que no? Él era Exacto. pastor de las ovejas. Pastor de las O ovejas. sea que esto no tiene nada que ver con el tema. No lo Nada. podemos usar siquiera. Así es. Hay un versículo en la Biblia, o unos versos dichos por Timoteo, que son los que hacen una referencia más clara a la hora de decir que la mujer no puede ser pastora. Y han surgido varias interpretaciones sobre el mismo, pero vamos a ver si nosotros podemos llegar a un acuerdo de qué quiere decir la Biblia con respecto a eso. Es Primera de Timoteo, capítulo 2, de los versos 11 al 15. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue tomado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. ¿Sabes que una de las grandes objeciones que tienen las personas con respecto a este versículo, de decir que la mujer sí puede ser pastora, que esto no tiene nada que ver, que Pablo simplemente lo enseñó en aquel tiempo, es porque en el primer siglo las mujeres eran incultas, o sea, no estudiaban, no tenían ese derecho de expresarse, de hablar, ni nada de eso. Entonces, ellos dicen que como las mujeres eran incultas, Pablo decía que no se les estaba permitido enseñar. Ahora, este punto no es como ellos lo presentan, porque si nosotros vemos, Pedro era un hombre que no tenía nada de estudios. Nada. Ninguno de los apóstoles, ahí nada más podríamos sacar al apóstol Pablo. Ellos no tenían ningún tipo de estudio. Sin embargo, Dios hizo grandes cosas a través de ello. Así es. O sea que aquí Pablo no está restringiendo a la mujer del pastorado porque eran incultas, porque no tenían estudios ni nada de esto, sino que eso va más allá y Pablo lo expresa en los siguientes versículos. O sea, luego del versículo 1, Pablo sigue expresando el por qué las mujeres no pueden ser pastoras. Pero fíjate que al principio él dice, aprendan, o sea, que aprendieran de la palabra del Señor. No es que se le estaba prohibiendo tampoco que no aprendieran. Exactamente. Y aquí lo que Pablo está haciendo referencia es a que las mujeres no pueden ejercer autoridad sobre el hombre, porque la Biblia dice que a quien Dios creó primero fue Adán, no Adán. a Eva, y a Exacto. quien Satanás engañó primero fue a A la Eva, mujer. no a Adán.
Entonces, por eso, la autoridad en que Dios ha permitido que se desarrolle el sistema eclesiástico ha sido que haya una cabeza, porque no pueden haber varias cabezas, debe haber una cabeza. Y la autoridad que Dios o la figura que Dios ha escogido para esa autoridad es la figura del hombre. Ahora, la pregunta es, ¿esto quiere decir que el hombre para Dios es más importante que la mujer? ¿O esto quiere decir que la mujer es más dada a cometer errores o a ser engañada que los hombres? No. No, claro La que no. respuesta es no, porque a ellas se les ha permitido que enseñen a los hijos en casa. Exactamente. Entonces, si se les ha permitido que enseñen a los hijos en casa, esto quiere decir que no es que ellas sean engañadas más fácil que a los hombres, sino que eso es en el sistema de Dios, en lo que Él ha elegido, se ha dado que el hombre sea la autoridad sobre la iglesia. Ahora, una pregunta. ¿La mujer puede ayudar en la iglesia? ¿La mujer puede ayudar en la iglesia? ¿En qué sentido? O sea, en los ministerios, como ayudar a los jóvenes, adolescentes, quizá en una clase, como tú dijiste, que si pueden enseñar en su casa, también pueden ayudar en cuanto Las a... cosas espirituales. Exactamente. Respondiendo a tu pregunta, la Biblia en ninguna parte prohíbe a las mujeres que usen los dones espirituales. Si te fijas, cuando el apóstol Pablo habla de dones espirituales, en ningún momento él excluye a las mujeres. En ningún momento él hace eso. O sea, las mujeres bien pueden usar, pueden profetizar, pueden usar dones espirituales. Incluso la Biblia dice que Felipe tenía 4 hijas que eran profetisas. Hechos capítulo 21, verso 9, dice de la siguiente manera. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y esto se refiere a Felipe. O sea que él tenía 4 hijas que ministraban del Señor entre el pueblo. O sea, la Biblia en ninguna parte prohíbe que las mujeres canten, porque cuando se canta se está enseñando de la palabra de Dios. Exacto. No se prohíbe que las mujeres prediquen también, no se prohíbe nada de eso. Ahora, lo que está hablando Pablo ahí es de pastoreal, que es Exacto. diferente, Muy porque cuando la diferente mujer pastorea, está teniendo una autoridad por encima del del hombre. hombre. Respecto a Primera de Timoteo 2, del 11 al 15 que ustedes leyeron, ustedes dicen que ahí dice que la mujer no puede ser pastora, pero ¿cómo yo compruebo eso? Porque ahí no habla de pastora en ningún lado. ¿Cómo es eso? Yo estoy confundido ahí. Aunque no diga la palabra pastora, porque no lo dice, tenemos que ver bien el versículo 12. Dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Oye la palabra, ni ejercer dominio. Dominio. O sea, cuando una mujer es pastora, está ejerciendo un dominio directo sobre cada hombre que está allí a la hora de tomar decisiones y a la hora de hacer lo que sea, a la hora de reprender, está tomando un dominio sobre el hombre. O sea, aunque aquí no diga la palabra pastora, está claro que el apóstol Pablo, oye como dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Me llama mucho la atención la parte que dice, no permito a la mujer. O sea, es Pablo diciendo, él mismo, dando una recomendación de que él no permite eso. No podríamos interpretar ahí que esa prohibición puede darse por alguna cosa que estaba pasando con las mujeres en ese momento. Si no me equivoco, esa era la iglesia de Éfeso, ¿verdad? La iglesia que le estaba escribiendo, que era la iglesia que estaba pastoreando Timoteo. Algunos presentan la objeción de que en ese tiempo había una diosa que se llamaba Artemisa, que muchas mujeres seguían, y entonces Pablo, para que la iglesia no sea profanada, él decía que las La mujeres no mujer no podían podía. enseñar para que la mujer no estableciera ese dominio sobre el hombre, que era como tenía en aquella nación. Pero Pablo en ningún momento hace referencia a esta diosa aquí en este versículo, o sea que tenemos que desestimar esa parte de que fue por eso que Pablo les escribió. Hay otros versículos en la Biblia que también nos hablan sobre este caso y es el mismo apóstol Pablo, Primera de Corintios capítulo 14 del verso 34 al 37. Veamos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor.
Bueno, pues vamos a aplicar eso entonces en todo su, como lo dice ahí, la mujer no puede hablar en la congregación, no pueden hablar, ¿eh? Hay otra pregunta, otra inquietud, hay otra versión con respecto a los pasajes que estudiamos anteriormente, mejor bien dicho, los que ustedes leyeron, 1 Timoteo 2, 11 al 14. Los que defienden el pastorado femenino también dicen que esto que ustedes leyeron se dijo porque las mujeres estaban siendo influenciadas por falsos maestros y que por eso fue que el apóstol dijo eso. ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto? El apóstol no dice nada de eso. Eso se parece mucho a la objeción de la diosa Artemisa que había. Pero el apóstol Pablo no hace referencia a nada de eso. Bueno, entonces la mujer calla en la congregación. Entonces, ok, las personas usan esas objeciones. Tenemos que ir al principio. Y es que el apóstol Pablo no hace referencia sobre la diosa Artemisa, que algunas mujeres estaban siendo influenciadas por esto. Tampoco hace referencia sobre falsos maestros que estaban mal enseñando a las mujeres y que por eso él no quería que prediquen. No hace referencia a nada de eso. Ahora, algo que sí nosotros tenemos que ver es que Pablo sí hace referencia a que nos recordemos del principio, que Adán fue primero creado y luego fue Eva. Y también hace la referencia de que el primero en ser engañado no fue Adán, sino Eva. O sea, ¿cómo nosotros tomamos esto aquí? Porque Adán está haciendo referencia al principio bíblico, a cómo Dios permitió que la autoridad sea desde un principio. Ejemplo, una familia tiene una autoridad. ¿Quién es la autoridad de una familia? El hombre. El hombre es la autoridad. O sea, no pueden ver dos autoridades. No podemos decir, no, a la mujer se tiene que tratar igual, por eso los dos tienen que ser la autoridad. No, siempre alguien es el capitán, siempre alguien es el manager. Y Dios, en cuestiones de la iglesia, ha designado que el hombre sea el líder espiritual de la iglesia. Exactamente. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con las mujeres? Hacemos lo que dice en Corintios, que se callen, que no hablen en la congregación, porque eso no se está cumpliendo. Que no callen en el sentido de que no sean pastoras. No, ahí dice callen en las congregaciones. Y dice, si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. Qué fuerte está Sí, pero eso, continúa hermano. leyendo. Porque es indecoroso que la mujer hable en la congregación. Y continúa. ¿Acaso ha salido de vosotros palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Continúo. ¿Tú sabes qué pasa? La iglesia de los Corintios, Pablo tuvo que reprenderla en múltiples ocasiones. Entonces, por eso él les pregunta a ellos, ¿acaso ustedes creen que de ustedes fue que salió la palabra de Dios? Porque ellos presumían de que tenían dones espirituales, incluso Pablo los corrige por la forma en que ellos hablaban en lengua, que los cultos de ellos eran simplemente para hablar lengua por aquí, profetizar todo junto. Para O darse sea, a notar. había un desorden total en aquella iglesia. Entonces, por eso Pablo le pregunta, ¿acaso de vosotros ha salido la palabra de Dios? Bueno, yo no estoy muy conforme con tu respuesta y me gustaría seguir preguntando más cosas, pero ya el video se ha hecho muy largo. Así que nos gustaría una segunda parte, si así ustedes lo quieren, para que terminemos de desarrollar este tema, que no es tan fácil como desarrollarlo en 2, 5 o 20 minutos. Es un tema que va mucho más allá. Así que nos interesa saber su comentario al respecto. Déjalo aquí debajo, por favor. Si te gustó el video, regálanos un like. Si no te has suscrito al canal, suscríbete y activa la campanita para que nuestros videos te puedan seguir llegando. Así que Dios te bendiga. Hasta la próxima.